Bien, amados hermanos, buenas noches. A los que no tuve el placer de saludar antes, Dios les bendiga. Un miércoles más estamos acá. Además de orar, vamos a seguir considerando la Escritura. Hoy nos toca ver Juan 8, de los versículos 31 al 47, que si ustedes recordarán, el miércoles pasado, esto es continuación. Vieron que la división entre capítulos y versículos, si bien son tan útiles para encontrar un texto, es un tanto antojadiza. Seguimos con la discusión que está teniendo Jesús con los judíos en el atrio de las mujeres, ahí en la parte exterior del templo. Y el miércoles pasado la gran pregunta era sobre la divinidad de Jesús, ¿no? Y hoy vamos a ver acerca de la declaración que van a hacer los judíos, que son los descendientes de Abraham. El Señor va a cuestionar esto. Y eso va a dar pie a una de las reflexiones más interesantes que hay en el Evangelio de Juan, que tiene que ver con la libertad, ¿no? Y yo he titulado esta meditación La paradoja de la libertad. El diccionario castellano define a paradoja como la coexistencia ilógica de dos cosas. Para, al lado, doxa, que generalmente es gloria, se toma como declaración, una declaración al lado, digamos, ¿no? Un hecho o expresión aparentemente contraria a la lógica, un contrasentido, contradicción, absurdo, incongruencia, incoherencia, disparate, ironía. Vamos a ver, hermanos, y es muy importante remarcar esto, que esta es una de las tantas paradojas. Hoy se va a hablar de la libertad y vamos a aprender que la verdadera libertad está en ser esclavos de Cristo. Por eso es paradójico, ¿no? La Escritura nos tiene acostumbrada a varias paradojas, ¿no? Hay que morir para vivir, hay que arrodillarse para caminar, por ejemplo. Bueno, y entonces hoy más el tema de la libertad, que ha sido tan manoseada y tan deformada en cuanto al concepto, ¿no?, de lo que es la libertad. El mundo parece encontrar libertad en cosas que esclavizan, como los vicios. Ustedes tienen una imagen ahí de vicios, de alcohol, de drogas, de diversión, que eso trae separación de matrimonios, por ejemplo. O sea, una supuesta libertad que esclaviza. Y hoy vamos a ver una supuesta esclavitud que libera, que es la de Jesucristo, ¿no? Inclusive la palabra libertad ha sido tomada por teóricos económicos, ¿no?, que la verdad que hablan poco de la libertad también. Bueno, pero no es nuestro tema en esta noche. Ustedes saben que esto de liberar tiene mucho que ver con los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos había esclavitud y una de las palabras más comunes para la palabra esclavo es la palabra doulos. ¿Se acordarán del barco? Doulos significa siervo. A mí me gusta cómo traduce la versión de Witness Lee, que, por ejemplo, en Romanos 1.1, en vez de decir siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Pues la palabra siervo, la verdad que ha sido vaciada también de mucho contenido, ¿no? Hoy siervo me parece que significa todo lo contrario de lo que significaba en los tiempos bíblicos. Hoy siervo se toma como alguien, qué sé yo, importante, cuando justamente el siervo era el esclavo. Me parece que la palabra esclavo todavía conserva entre nosotros en este tiempo algo de significado, ¿no? Pablo, esclavo de Jesucristo. Bueno, la palabra doulos viene de la palabra griega deo, que significa atar, justamente. Y ustedes saben que la palabra redimir, por ejemplo, una de las palabras que se traduce redimir es la palabra lutrón, viene del lío, que significa desatar. O sea, justamente la redención tiene que ver con desatar y esclavizar tiene que ver con atar. Miren qué imágenes gráficas que transmite el griego, ¿no? Otra palabra muy común que hemos usado muchas veces para hablar de la redención es la palabra exagorazo. Ex, hacia afuera, y ágora. Ustedes saben que en los tiempos bíblicos, aparte de recomendarle la película, si pueden ver la película Ágora, donde se trata de la vida de Hipatía, la que fue muerta por una horda de cristianos, ¿no? Era una mujer pagana, era una teóloga, era una médica, y bueno, y que en el intercambio con unos
con unos cristianos muy intolerantes, la mataron. Bueno, esa película se llama Ágora. Se ve gratis en YouTube. Es muy interesante la película. Bueno, pero el Ágora era en el tiempo bíblico, ya venía así de los griegos, en la base de los montes, en la Acrópolis nunca. En la Acrópolis estaban los templos, ¿no? En la Acrópolis no se podía mendigar, por ejemplo. En el Ágora sí. El Ágora era como los mercados, los shopping de esa época. Se compraban las cosas que se necesitaban para la vida diaria, y también se compraban esclavos. ¿No es cierto? Ahí en el Ágora se exhibían la venta de esclavos, los esclavos se exhibían para que las personas vengan y compren. Miren qué interesante, la palabra redimir significa ex ágora, o sea, sacar del ágora, ¿no? Comprarlo es una palabra maravillosa que describe un concepto también maravilloso, ¿no? Bueno, y nosotros también estamos familiarizados con el tema de horadar la oreja. ¿Se acuerdan lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 15, 12, también está en Éxodo? Pero Deuteronomio 15, 12 dice: si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente, generosamente, de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiese bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando eso hoy. Si él te dijera, ustedes saben que entre los judíos no se podía esclavizar a otro judío más de 7 años. Alguien tenía muchas deudas y bueno, y podía ofrecer ser esclavo, pero sea la deuda que sea, al cabo de 7 años había que liberarlo. Más de 7 años no podía un hebreo esclavizar a otro hebreo, ¿no? A los pueblos paganos sí, pero al hebreo no. Pero fíjese que después de servir 7 años, este hebreo que está sirviendo a un hermano, dice el versículo 16, una vez recuerdo una enseñanza de Miguel al respecto que me quedó tan grabada. Él dice: si él te dijere no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Mire qué lindo, ¿no? Te ama a ti, ama a tu casa y le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Mire qué interesante. Alguien que dice que ama al amo, ahora ya no es un esclavo común, es un esclavo por amor. Y la oreja horadada mostraba eso, mostraba que ya no era un esclavo. Esto libraba de responsabilidad al amo, diciendo que él se quiso quedar. Y habla de un siervo por amor, porque ama al amo, ama a su casa y le va bien con el amo. Esta es una figura de nosotros, hermanos. Nosotros somos siervos, esclavos, por amor, claro que sí, voluntariamente. Porque, como vamos a ver en el texto de hoy, en la esclavitud del Señor está la verdadera libertad. Bueno, dicho esto, vamos a nuestro texto que comienza en Juan 8:31. Es un pasaje bastante extenso, del 31 al 47. Vamos a ver si podemos ver algo en lo que nos queda de tiempo. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús, fíjense a quién se lo dice. A mí me sorprendió, esto nunca lo había visto. Vieron que uno lee la Escritura y siempre aparece, como la palabra es viva y eficaz, siempre aparecen cosas nuevas. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Yo no sé si, porque la verdad que el intercambio va a ser muy rudo con estos judíos. No parecen ser gente que había creído en él. Probablemente había algunos en el grupo que no habían creído en él, pero acá Juan dice, inspirado por Dios, que a los que habían creído en él le va a decir estas cosas, ¿no? Y esto me habla de lo peligroso que es hacer una manifestación de fe, ¿no? Decir, yo he creído, amén. Pero se necesita más que eso, demostrar. Vieron que la fe justifica al hombre, pero las obras a la fe, como decía Francisco de la Cueva, ¿no? Nunca vamos a ser salvos por las obras, jamás, ni aunque nos propongamos ni querramos, ¿no? Pero las obras justifican la fe que alcanza la gracia que nos redime. Amén. Y dice el 32, y conoceréis la verdad. O sea,
a los que habían creído en él, les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron, mire qué petulante, ¿no? Qué fanfarrón. Dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? No sé si tuvieron una amnesia colectiva los judíos. ¿Cómo nunca habían sido esclavos de nadie? Se olvidaron de 400 años de la esclavitud de Egipto, se olvidaron de 70 años de la esclavitud de Babilonia, se olvidaron de cada vez que dejaban a Dios venía cualquier pueblucho, los madianitas, ¿se acuerdan que los tenían de hijos? Los tenían realmente, sufrieron mucho. Y actualmente estaban siendo esclavos de los romanos. Así que la verdad que era una incongruencia lo que estaban diciendo. ¿Cómo nunca hemos sido esclavos de nadie? Pero ellos dicen linaje de Abraham somos, ¿no? Creerse superior porque eran descendientes de Abraham. El 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, yo quiero que ustedes recuerden esta frase que vamos a ver acá en el Evangelio de Juan, para algo que vamos a ver después. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Me gusta eso. Quiere decir que hay una libertad que no es verdadera, pero hay una libertad verdadera que es la que da Jesucristo, ¿no? El pecado esclaviza, el que practica el pecado, dice aquel que hace pecado. ¿Se acuerdan? 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El creyente, hermanos, cae en pecado, pero no practica el pecado. El pecado no es una práctica en el creyente, se puede vivir en santidad. A veces nosotros hablamos de nuestra naturaleza, del Satanás que me tentó, y qué sé yo, pero muchas veces nos escudamos en esto para no aferrarnos del poder de resurrección que el Señor nos ha compartido para llevar vidas en santidad. Se puede vivir en santidad. Amén. Aún así caemos en pecado, porque dice que si decimos, el mismo Juan va a decir que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, ¿no? ¿Se acuerdan de Mateo 7? A mí me aterra, siempre cada vez que lo leo se me eriza la piel. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando el Señor aparezca, Señor, Señor, y note que las cosas que va a nombrar la gente esta son cosas aparentemente espirituales. No es que le van a decir, Señor, no es que anduvimos en nuestra vida de orgía en orgía, de borrachera en borrachera. No. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Uno diría, es gente espiritual, gente, ¿no? Y el Señor le va a decir, nunca os conocí, apartaos de maldad. Mira qué terrible, hermano. Por eso tenía razón el apóstol Pablo, que decía, cada uno debe juzgarse a sí mismo si está en la fe. Porque es tan fácil tomar la forma cristiana, el discurso cristiano, la vestimenta cristiana, pero no vivir para Cristo, ¿no? Ser esclavo de Jesucristo. Segunda Pedro, mire que bien que lo cuenta. Segunda Pedro 2:17 habla de los falsos maestros y dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolucionan a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, que es lo que siempre te ofrecen, ¿no? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, de pecado, de maldad. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ¿no? El que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel de quien fue vencido, ¿no? Y mire que claramente, seguramente usted está pensando en cómo lo explica el apóstol Pablo en la gran carta de Romanos. Romanos 6, después de hablar de la justificación por la fe en el 5 y la maldad del hombre en los capítulos previos, dice el versículo 11 de Romanos 6, así también vosotros,
considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine. Fíjese que dice, el pecado, como nos enseñaba Miguel también el otro día, uno no puede, en la reunión de varones, no puede evitar que los pájaros anden dando vuelta en la cabeza, ¿no? Pero sí puede evitar que hagan nido. Por eso no reine, no se haga práctica, no se haga un hábito, no se haga un vicio. El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado, amén, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sigue más en el 15, dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, eso éramos nosotros, obedecíamos al pecado, no podíamos hacer otra cosa que no sea pecar, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. O sea que nosotros éramos siervos, esclavos del pecado. El Señor nos liberó, pero para ser esclavos de Él, esclavos de la justicia. Mire más, dice el versículo 19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, antes servíamos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, al pecado, a la injusticia. Ahora hemos sido liberados, gracias a Dios. Pero ahora somos esclavos de Cristo, estamos sometidos, como decía Marcos Vidal, yo tengo un corazón cautivo. ¿No? Mi corazón está cautivo. Y esa es la verdadera libertad. Mire qué paradoja que es, ¿no? Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Claro, era esclavo del pecado, ni sabíamos de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podríamos decir amén, cerrar acá, irnos a nuestra casa, hermano, porque la declaración enfática de Pablo es muy elocuente, ¿no? Y hay otra figura que también es paradójica y tiene que ver con una especie de esclavitud, que es el yugo. ¿Se acuerdan? Nosotros que somos citadinos, somos hombres ciudadanos, como Eliseo, no somos como Elías, hombres de campo, no estamos familiarizados con los bueyes, ¿no? Uno tiene que ver imágenes. Ustedes tienen ahí 3 imágenes muy interesantes, inclusive se ve una imagen bien de cómo es un yugo. El yugo es un elemento que se usa en la agricultura y que une a 2 bueyes para el trabajo, ¿no? Para la siembra. Y se acuerdan de Mateo 11:28, el mismo Señor va a decir, venid a los que están trabajados y cargados, y Él los va a hacer descansar, dice. Pero Él dice en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo va a hallar descanso teniendo un yugo? ¿No es paradójico? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira, yo no sé cómo te va la vida, hermano, pero si el yugo se comparte con Cristo, por supuesto que un yugo desigual, ¿no? Porque Él hace toda la fuerza. Pero ¿a qué podemos temer, hermano? Si estamos conyugados con el Señor. Gloria a Él, ¿no? Mi yugo es fácil. Vamos a seguir con nuestro texto en el 37. El 37 dice, sé, fíjense, el Señor va a declarar, sé que soy descendiente de Abraham. Pero procuréis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Vosotros sois de vuestro Padre? El diablo. Lo dijo el Señor. Hoy sería el Señor acusado de antisemita. El Señor dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo,
si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Esto es muy importante, hermanos. Y hay que aclarar, porque a mí me sorprende, ¿cuál es la simiente de Abraham? ¿Cuál es la simiente de Abraham? ¿Cómo? ¿Cómo? El padre. ¿Cuál es la simiente, la descendencia de Abraham? Hermano, la simiente de Abraham es Cristo. No, hermano, tenemos que tener muy en claro, porque hay gente que cree, está bien, los judíos, igual que los árabes, son descendientes según la carne de Abraham. Pero nosotros somos hijos de Abraham porque somos por la fe. Miren, vamos a probar con la Biblia. Dice Gálatas 3:16, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Sabed esto, que a los que son de fe, estos son hijos de Dios. El apóstol Pablo dice que la simiente de Abraham es Cristo. Ahora, el Señor Jesús también le dijo a los judíos con los que estaba interactuando y estaba discutiendo, que el mismo apóstol Juan dice que habían creído en él, dice que les dijo, sí, sé que ustedes son descendientes de Abraham. ¿Pero en qué sentido? ¿Son descendientes de Abraham en el mismo sentido que los árabes? Dice Génesis 16:15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre de su hijo, el hijo que le dio a Agar, Ismael. Ismael, por más que no fue el hijo de la promesa, fue hijo de Abraham, es descendiente de Abraham. Y miren las promesas que hay sobre el pueblo árabe, hermanos. No solo el pueblo árabe viene por Ismael. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo 2 esposas? ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo? Muy bien. Sara y Setura, ¿no? Agar fue un desvío. Y Setura le ha dado a todos los padres de las naciones árabes. Todos esos son descendientes de Abraham también. Y ojo con los descendientes de Abraham, porque los descendientes de Abraham, según la carne, si bien han rechazado a Cristo, tienen una bendición especial por ser descendientes de Abraham. ¿Está bien? Igual que los árabes. Porque hay gente que diferencia, dice, bueno, los judíos, dice, tienen alguna bendición, si bien Dios está enojado con los judíos por rechazaron a Cristo, pero como si los judíos sí fueran bendecidos y los árabes no. Y miren lo que dice Génesis 16:15, dice, y Agar dio a luz, 17:20, dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré. Dios dice que iba a bendecir a Ismael. Y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera 12 príncipes. Ismael tuvo 12 hijos, igual que Jacob. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Gloria a Dios, hermano. Yo tengo un profundo respeto también por los árabes, igual que los judíos, ¿no? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, dice Génesis 22:17, porque si ustedes recuerdan la historia de Abraham, Dios lo saca al campo a Abraham y le dice que así va a ser su descendencia y le muestra las estrellas, dice 22:17 de Génesis, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea que Abraham iba a tener descendientes que no se iban a poder contar como no se pueden contar los granitos de la arena del mar. Pero un pueblo terrenal como la arena del mar, que es el pueblo judío y el pueblo árabe, terrenales, como la arena del mar. Pero también de él iban a ser un pueblo que no se iba a poder contar como no se pueden contar las estrellas, y como las estrellas será celestial. Y esto es lo que va a decir el apóstol Pablo. 2 pueblos, 2 estrellas. Arena y estrellas. Ustedes recuerdan la historia de Sara. Usted tiene una imagen ahí. Sara era una mujer muy, muy mayor. Agar era mucho más. En Génesis 15 Dios le promete que iba a tener un hijo. Sara no tenía
no podía tener hijos y ya era muy mayor. Entonces Dios le promete que va a tener un hijo. En Génesis 16 Dios le va a decir, Sara le va a convencer a su esposo Abraham que se llegue a Sara, a Agar, ay, se me mezclan, que se llegue a Agar, y que así el hijo iba a ser de ella, era como un alquiler de vientre, una cosa así, ¿no? Esto va a ofender a Dios porque ellos no esperaron en la promesa, y por eso en Génesis 17 le propone, cuando se encuentra con él, el pacto lo va a ratificar con un rito que va a ser la circuncisión. Mi amigo el rabino, que me gusta citarlo, él me dice que la circuncisión es ahí. Esto no lo dice la Biblia, ¿no? Lo dicen los judíos. Pero los judíos dicen que la circuncisión es ahí, no me hagan explicarlo, después los padres les explicarán a sus hijos, pero dicen que es ahí porque tiene que ver con la simiente. Porque tiene que ver con la simiente, lo que erró él. Entonces, por eso la circuncisión, él tuvo que circuncidar su prepucio, y hasta el día de hoy los judíos y los árabes circuncidan su prepucio, ¿no? Pero usted recordará esta historia, lo podemos leer en Génesis 21:9, dice, y vio Sara, al final cuando luego Sara queda embarazada, ya estaba bastante mayor, Ismael, y cuando fue destetado Isaac, el hijo de la promesa, va a haber una rivalidad. Ya Ismael va a ser un muchacho de unos 15 años por lo menos, todo un hombre. Dice Génesis 21:9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Yo quiero que usted recuerde esto. Echa. Esto fue terrible en términos humanos, ¿no? Terrible lo que le hizo. Le va a dar una botella de agua y un pan. Aún así la misericordia de Dios con Agar, terrible. Dios se va a ocupar. Lea Génesis 18. Se me eriza la piel de ver cómo Dios bendice a Ismael y a la descendencia de Ismael, ¿no? El problema con Agar no era que Dios le mostró, Dios le dio una fuente de agua, le limpió los ojos para que vea, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, el tema no es que Dios haga el milagro, es que limpie nuestros ojos para poder verlo, ¿no? Que era el problema que tenía Agar. ¿Por qué digo que recuerde esto? Que le va a pedir Sara a Abraham, echa, porque el hijo de esta esclava no va a heredar con mi hijo. Mire cómo lo va, la lectura que va a hacer el apóstol Pablo de esto. Hermano, a mí me sorprende ciertos teólogos, yo he leído comentarios, no me parece que estén en lo correcto. Hay que ver lo que los hermanos vieron de esto. Los hermanos vieron, dice Gálatas 4:21, usted lo tiene ahí, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, por lo menos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne. Este era el hijo de Agar, Ismael. Mas el de la libre, según la promesa, este es Isaac, el hijo de Sara. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Esto deja acá fuera cualquier opinión humana. Esto es lo que Dios dice. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Y a quién representa? ¿A quién? ¿A quién representa? Al pueblo de Israel. Muy bien. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, lo dice Pablo, hermano, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. El 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, no somos como Ismael, hermano. Como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, mas
¿Qué dice la Escritura? Hermano, yo me parece que cada generación tiene que hacerse esta pregunta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Hay muchas opiniones, hay muchos teólogos, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hija, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Yo soy descendiente de Abraham, hermanos, somos descendientes de Abraham, pero no por la carne, sino porque hemos aceptado la simiente de Abraham, que es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. Un día el pueblo de Israel va a volver a ser el pueblo de Dios, porque nosotros también creemos en una disciplina dispensacional. No creemos que fue abandonado como creen los católicos, como creen los reformados. No es así. Bueno, vamos a seguir. Pero ya se nos fue mucho tiempo, ¿no? Bueno, no solo le va a decir que son hijos de la carne, son hijos de la esclavitud, y son esclavos del pecado, le va a decir que son hijos del diablo. Miren lo que dice Juan en 8:41, dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Es increíble que esto es lo que habían creído en él. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, miren lo que está diciendo el Señor. Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. En 1044 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, como Caín. No lo vamos a ver ahora, pero está ahí al final, si ustedes quieren repasarlo. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo confío que ustedes van a seguir leyendo ahí en el PDF la explicación de esto, pero fundamentalmente yo quería marcar esto. ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? Es verdad que el pueblo judío, como el pueblo árabe, de la carne son descendientes, es una cosa de ADN, pero la verdadera descendencia de Abraham es Cristo, y nosotros estamos en Cristo. Tampoco rechazamos y decimos que Israel fue desechado por completo, pero hoy Dios está enojado con los judíos. A mí me sorprende, hermanos, la anuencia que hay, el respeto. Nosotros, ustedes recordarán, los mayores, los más jóvenes no, quizás, una conferencia que se hizo en nuestras iglesias, donde vino una mujer, una supuesta creyente, no sé, que hizo todo un análisis alabando la religión judía. ¿Vos te acordás, Rubén? ¿Vos te acordás, Juan? Se puso... No, fue una conferencia en una iglesia, sí. Fue una conferencia en una iglesia. Pero sí, por ejemplo, después vinieron unos judíos y hubo hermanos de nuestras iglesias que fueron ujieres en algo que se hizo acá en el Metropolitano. Ahí también yo estuve presente ahí y realmente decían cosas perversas, me parece. Bueno, pero vamos a gozarnos que somos descendientes de Abraham por la fe en Jesucristo, hermanos, y somos herederos de la promesa. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre.